Voy a hablar un poco de la evaluación de riesgos de manera genérica, no me voy a centrar solo en psicosociales, con perspectiva de género. Yo soy Ana López, que ya me conocéis. Antes de empezar con lo que es la integración de la perspectiva de género en la evaluación de riesgos o en la gestión de riesgos, vamos a recordar algunos conceptos, ¿vale? Este es el más básico, que es sexo y que es género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de diferencias biológicas, diferencias cromosómicas, físicas, genitales, que nos diferencian entre machos o hembras o hombres y mujeres, en el caso de humanos. Y cuando hablamos de género, hablamos de diferencias socioculturales respecto a cómo son o cómo se supone que son hombres y mujeres, qué les gusta hacer, cómo se comportan, ¿vale? Cuando tenemos estos conceptos dentro de la prevención de riesgos laborales, hablamos de diferente vulnerabilidad cuando hablamos de diferencias biológicas y hablamos de diferente exposición cuando hablamos de diferencias de género, es decir, que hombres y mujeres se dedican a cosas distintas en diferentes empresas, en diferentes sectores, ¿vale? Esto lo ponemos como base y otro concepto también importante y que va a ser relevante para la perspectiva de género en la prevención es el concepto de androcentrismo. El androcentrismo es cuando adoptamos el punto de vista masculino y lo consideramos la norma, lo neutro y la medida de todas las cosas. Y consideramos que lo que es válido para los hombres será válido también para las mujeres. Esto, cuando hago cursos, siempre pongo el mismo ejemplo. Si ahora, por ejemplo, estamos aquí todos y todas muy tranquilas y Germán se levanta y ¿cómo sabemos que le está dando un infarto? A Germán, ¿qué notaríamos? Mano en el pecho, ¿ok? Adormecimiento del brazo, ¿vale? Síntomas de infarto. ¿Y si en lugar de Germán fuera Iciar? Normalmente la respuesta aquí es lo mismo, ¿no? No son los mismos síntomas en hombres y en mujeres. Normalmente las mujeres tienen síntomas más generalizados, pero conocemos únicamente los síntomas de infarto de los hombres. Eso es el androcentrismo, cuando consideramos que lo que es válido para un hombre será válido para una mujer. ¿Qué pasa con el diseño de los puestos de trabajo, las empresas, etcétera, que como tradicionalmente han sido los hombres los que mayoritariamente han trabajado, el diseño de los espacios, de los entornos, de las formas de trabajar o de las formas de evaluar los riesgos están pensados para los hombres y puede ser que nos estemos protegiendo de igual manera a las mujeres. Por otro lado, también es importante matizar que cuando hablamos de perspectiva de género no necesariamente estamos tratando a mujeres. Es decir, la perspectiva de género también integra a los hombres. Los hombres también tenéis género y también tenéis aspectos vinculados con ese género que os hacen más vulnerables o menos vulnerables a ciertos riesgos. Por otro lado, la perspectiva de género no se puede quedar, como hasta el momento, con evaluar los riesgos para la gestación, el embarazo o la lactancia. Hay muchos otros aspectos vinculados con las mujeres, con nuestra fisionomía, con las tareas que realizamos que impactan en nuestra salud. Con lo cual, tenemos que ser protegidas independientemente de si estamos maternando o no. Y otro aspecto que también me gusta matizar es que cuando hablamos de integrar la perspectiva de género, no solo estamos protegiendo a las mujeres, estamos protegiendo a personas que tienen características distintas. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos ergonómicos y este androcentrismo de los espacios de trabajo, hablo, por ejemplo, de que en un almacén las baldas están colocadas a cierta altura, que normalmente es la altura media de los hombres, para que no tengan que elevar los brazos por encima del nivel de los hombros y no se incremente su riesgo ergonómico. Sin embargo, las mujeres somos más bajitas y en la misma situación, en la misma tarea, podemos tener mucho más riesgo. Pero si aplicamos un criterio de perspectiva de género, no solo estaríamos protegiendo a las mujeres, sino también a hombres que podrían tener otras características. Hay hombres más bajitos que otros, hay mujeres más altas que otras. Y no hay que olvidar que la ley de prevención y lo que aplicamos son mínimos legales, es decir, vamos a intentar cubrir un poquito más de lo mínimo, ¿vale? Ok, vamos ya con lo que son diferencias de sexo o de género en los riesgos laborales.
Empezamos con vigilancia de la salud. En vigilancia de la salud no se están aplicando protocolos específicos o pruebas específicas para mujeres, de nuevo, más allá de gestación, lactancia. Y en la salud, en cuanto a las pruebas que se aplican, existen diferencias tanto de sexo, es decir, de diferente vulnerabilidad, como de diferente exposición. Tiene que ver con, por ejemplo, aspectos como la edad, que lo ha comentado antes Juan, que es muy importante, y también con el tema de las hormonas. Hay ciertas hormonas que te predisponen a sufrir ciertos riesgos o tener determinadas enfermedades profesionales o que te protegen de ellas. Y respecto a la diferente exposición, tiene que ver con que hombres y mujeres están segregados en los mercados de trabajo, pues, se encuentran más en sectores de construcción industriales y las mujeres más en sectores sociosanitarios, por así decirlos. Con lo cual, la exposición a ciertos riesgos es diferencial y se tiene que evaluar de forma diferente. En cuanto a los hombres, concretamente, sí que se ha determinado ciertas diferencias, pero sobre todo de género. Hay muchos aspectos vinculados con la masculinidad tradicional o las masculinidades que se ha visto que impactan en cuanto a el hecho de no acudir a las vigilancias de la salud o no comunicar los riesgos o ir a trabajar estando enfermos, con lo cual esto agrava no solo las lesiones, sino también la posterior recuperación. Pasamos a los riesgos de higiene. Aquí también tendríamos diferente exposición y diferente vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque las mujeres se suelen encontrar en sectores donde hay mucha más presencia de exposición a químicos, pues por ejemplo podemos pensar en el sector de la limpieza, donde estamos utilizando fitosanitarios, y también incluso dentro de las mismas empresas o en puestos de trabajo, digamos, similares, hombres y mujeres acaban haciendo tareas distintas. Pues una empresa de limpieza tiene limpiadoras, porque son mujeres, y luego tiene operarios de mantenimiento que hacen otro tipo de tareas. Las mujeres están expuestas a fitosanitarios y los hombres estarían expuestos, pues, a otro tipo de riesgos, normalmente más vinculados con manejo de cargas. Aquí también tenemos un efecto muy característico que es la diferente vulnerabilidad. Las mujeres, por lo general, tienen más tejido adiposo, más tejido graso, con lo cual nos hace más bioacumuladoras de toxinas. Esto está, por ejemplo, relacionado con el incremento de enfermedades vinculadas con alteraciones del ciclo menstrual, endometriosis, cáncer de ovarios, mamario, esterilidad. Y aquí también hay un factor de androcentrismo, porque los valores límites de exposición que todos y todas aplicamos están calculados en base a un grupo de hombres, con lo cual es posible que no se puedan aplicar o que no protejan de cierta manera, de la misma manera, a las mujeres. Y aquí hay un aspecto también muy vinculado con el espacio doméstico y los roles de género, que es las mujeres siguen siendo las principales responsables del hogar, con lo cual en el hogar se utilizan también fitosanitarios. Entonces hay un efecto de doble exposición. Si yo trabajo con fitosanitarios en mi trabajo, luego me voy a mi casa y me pego otra tanda de limpieza, estoy doblemente expuesta a ese riesgo. Por otro lado tenemos la seguridad industrial. En este caso afecta principalmente a los hombres, más que nada porque tienen mayor presencia en cuanto a los entornos de trabajo donde hay más posibilidades de este tipo de riesgo, y además también suelen acabar desarrollando las actividades más peligrosas, más violentas o que implican un mayor esfuerzo físico. De hecho, por los datos que tenemos, sabemos que sufren más accidentes, el 89% de ellos graves y el 97% de ellos mortales, con lo cual esa segregación horizontal está afectando a los hombres. Y también hay un factor vinculado con esa percepción de invulnerabilidad que está vinculada con las masculinidades más tradicionales. Estos son solo ejemplos de cositas que pasan y que siguen pasando. A ver, estos son ejemplos que yo he sacado de internet, pero todos y todas hemos estado con un grupo de conductores que les estás haciendo un curso de riesgos. Acaba el curso, se toman 3 casallas y luego cogen el camión. Y eso es un riesgo, y te estás exponiendo a un riesgo. Con lo cual, tiene que ver no solo con la segregación, sino también con temas vinculados con ese género masculino.
En cuanto a la seguridad industrial, también se ha visto cierto androcentrismo en cuanto a los equipos de protección individual. Con la última encuesta de la OSHA sabemos que el 46% de mujeres no encuentra calzado de su talla, el 41% no encuentra guantes de seguridad y solo un 14% de los fabricantes están desarrollando equipos de protección con tallaje femenino. Esto resulta en situaciones como la que pasó en 2006, donde hubo una agente de policía que murió en un tiroteo porque no tenía chaleco antibalas de su talla. Con lo cual, esto no solo supone un factor de discriminación, sino que va directamente en contra de los requisitos de los equipos de protección individual, que indica, según la normativa, que tiene que responder a las condiciones del lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas de la persona que los va a utilizar y adecuarse al portador. Los hombres y las mujeres no somos iguales, no tenemos las mismas características físicas. Esto es solo un ejemplo de, por ejemplo, la masa del cuerpo, el perímetro del pecho, podríamos hablar de altura, podríamos hablar de masa muscular, con lo cual se nos tiene que proteger de la misma manera. En cuanto a la ergonomía, aquí tenemos también efectos de diferente exposición. Normalmente las mujeres están en entornos de trabajo donde hay más movimientos repetitivos y los hombres más manejo de cargas, con lo cual están expuestos a diferentes riesgos, incluso en la misma disciplina preventiva. Además, lo que estaba explicando de los espacios que pueden ser androcéntricos o pensados para las condiciones físicas de los hombres. O incluso hablamos del desarrollo de maquinaria o tecnología. Por ejemplo, en la industria se ha desarrollado mucha maquinaria para reducir el riesgo por manejo de cargas, pero vámonos al sector sanitario, pensemos en enfermeras y enfermeros manejando personas, que es un peso elevado y que muchas veces lo hacen de manera manual. Con lo cual, aquí también hay una necesidad de desarrollar maquinaria o tecnología que reduzca esos riesgos. En cuanto a la psicosociología, que es un poco el tema de la jornada, sí que se ha visto que hay ciertos riesgos que son más mayoritarios en el caso de las mujeres, como puede ser el acoso sexual por razón de sexo, que no implica que solo lo sufran las mujeres, sino que es más probable en ellas. También el conflicto familia-trabajo, también vinculado con esa escasa corresponsabilidad, que es lo que estamos intentando trabajar desde la consultoría de género, y tienen más presencia en trabajos o puestos con riesgos específicos como puede ser el burnout, que normalmente es más probable en el sector sociosanitario o de educación, que está muy feminizado. En cuanto a los riesgos específicos de los hombres, vinculado con ese rol tradicional de proveedor, suelen experimentar riesgos específicos como por ejemplo adicción al trabajo, el presentismo, que es ir a trabajar cuando no estamos en condiciones de trabajar, por ejemplo, cuando estamos enfermos, estrategias más violentas o más competitivas a la hora de escalar dentro de las organizaciones, que puede estar vinculado con el acoso, y también una escasa conciliación, que incrementa el riesgo de las mujeres en cuanto a conflicto familia-trabajo. Muy bien. ¿Cómo estamos actualmente? Actualmente empezamos a ver actuaciones de inspección donde se solicita específicamente que la evaluación de riesgos incorpore la perspectiva de género. Es decir, ya empezamos a ver este tipo de inspecciones o de requerimientos por parte de inspección. E incluso podemos encontrar las primeras sentencias o sanciones donde han sancionado a la empresa por no incorporar esa perspectiva de género. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incorporar esa perspectiva de género en la gestión de la prevención? Porque sobre todo vamos a poder trabajar en la gestión. En cuanto a la política preventiva, aquí es importante que la empresa, nuestras empresas, hayan desarrollado un código ético o de conducta de manera que prevengamos ciertos riesgos dentro de las organizaciones. También que la gestión de la diversidad sea uno de los principios de la política de prevención de riesgos, porque tenemos entornos diversos, como estábamos hablando antes, entornos donde cada vez hay más diversidad generacional, donde estamos incorporando personas con discapacidad, que eso está muy bien, pero tenemos que saber gestionarlo. Por otro lado,
proponer como objetivos esa gestión de la diversidad de cualquier tipo, de sexo, de género, de edad, y recabar todos los datos, al menos desagregados por sexo y por edad, si puede ser. En cuanto a la parte consultiva de la participación de los y las representantes de la plantilla, es muy interesante que, como se ha comentado en otras ponencias, estén participando en esa gestión de prevención de riesgos y que además las mujeres también participen en esos órganos de representación, al menos un 60-40 para tener una representación equilibrada o de acuerdo a la representatividad que tengan hombres y mujeres dentro de la propia organización. Aquí también es importante tener en cuenta cuando ponemos las horas de las reuniones por temas de conciliación, porque hay gente con reducciones de jornada que muchas veces no se presenta al representante de la empresa porque dice tengo que salir a tal hora y si quedáis por la tarde yo me voy a quedar. Establecer también un buzón de sugerencias para que todas las personas trabajadoras puedan hacer sus aportaciones como una forma de que haya comunicación bidireccional con la empresa y que los delegados y delegadas de prevención estén formados en igualdad y aplicación de la perspectiva de género. Por otro lado, la empresa tiene que mostrar su compromiso con la igualdad. Sabemos que las empresas de más de 50 personas tienen que tener el plan de igualdad desarrollado y el plan de diversidad LGTBI actualmente. Pero hay muchas empresas que se deciden hacer los planes cuando no es obligatorio como una forma de reforzar ese compromiso con la igualdad de género. Con lo cual es muy interesante que les propongamos a nuestras empresas que desarrollen sus planes de igualdad porque la normativa no va a ir a menos, va a ir a más, con lo cual eso que vamos avanzando. Y también en las comunidades autónomas donde exista la posibilidad que se saquen también los sellos y los distintivos en esta materia. Hay comunidades autónomas que tienen sellos específicos y otras que pueden optar a sellos estatales. Y en cuanto a la evaluación de riesgos, que es la parte que creo que nos preocupa a todos y a todas, sí que deberíamos incluir la diversidad como un factor a evaluar que sea transversal al resto de las evaluaciones. Es decir, por ejemplo, en un psicosocial de nada me vale que me digas que hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres, si luego todos los riesgos no me los explicas en cuanto a esas diferencias. Con lo cual, eso tiene que ser transversal, tanto el sexo como la edad. Y si se pueden combinar, maravilloso. También que las medidas preventivas estén diferenciadas. Si el riesgo es diferente, ¿por qué ponemos la misma medida para hombres y mujeres? Tiene que ser una medida adecuada a su nivel de riesgo. Y, de nuevo, recordar el tema de la evaluación de riesgos en el caso de embarazo, lactancia o periparto. Otro aspecto que también es importante es la formación y la información, sobre todo vinculado con dar esa información de la evaluación de riesgos y de las medidas preventivas desglosadas tanto por puesto como por edad como por sexo. Y que los cursos de formación, por lo menos los mínimos, incluyan unos mínimos también de igualdad de género, prevención del acoso, etc. Concretamente, a nosotros y a nosotras, ¿qué nos pueden pedir? Derivado de los planes de igualdad, y de hecho nosotras cuando hacemos los planes de la igualdad, planes de igualdad a las empresas, les preguntamos si su SPA tienen un plan de igualdad, que tenemos, aquí nos quedamos todos tranquilas en este sentido, que el personal técnico tenga formación específica en aplicación de perspectiva de género, que esto es algo que también derivado de nuestro plan de igualdad vamos a ir desarrollando, que el plan de prevención tenga objetivos específicos en materia de igualdad y que se aplique la perspectiva de género tanto en la evaluación como en las medidas preventivas. Aquí, tranquilidad también porque hay muchas cosas que no podemos gestionar. Es decir, los valores límites de exposición no los ponemos nosotros ni nosotras. Con lo cual es necesario que haya estudios desde organismos específicos que trabajen también esto. Y también comentaros que mi compañero Germán está desarrollando un procedimiento específico en este sentido. Quedaros tranquilos que la información llegará. Y también, aparte de la formación de PRL con perspectiva de género, hay algunas de las compañeras que también se están formando específicamente como agentes de igualdad con nuestro experto, que bueno, ya vamos por la 9ª edición, ahí marchamos. Y
¿qué debemos recomendar a las empresas? Que aquí es muy importante que toda la responsabilidad no recaiga en el técnico o la técnica de prevención, como decía Juan, sino que las empresas se tienen que implicar. Con lo cual, mínimamente, las personas de dirección y los mandos tienen que estar formados. Y es muy importante porque todo lo que trabajes con los y las líderes cae directamente en cascada al resto de la plantilla. Con lo cual, yo formo a agentes estratégicos y esos agentes estratégicos se encargarán de que haya unos mínimos dentro de las organizaciones. Por otro lado, sensibilización a toda la plantilla en materia de igualdad y prevención del acoso, esto mínimo. Y también en empresas, digamos, más grandes o donde tenemos recursos preventivos dentro de la empresa, que ese recurso preventivo haga una formación especializada en materia de igualdad para que lo pueda gestionar. Todo esto sé que es como añadir más a una bolsa, a una mochila cada vez mucho más llena. Pero hay que tener en cuenta de que nuestras gafas de seguridad tienen que ser violetas. Esa analogía de ponerse las gafas violetas y realmente ver las diferencias que pueden haber y las diferencias que existen, porque no nos podemos quedar protegiendo únicamente a la mitad de las empresas o a la mitad de la población de las empresas. Y con esto termino. Muchísimas gracias.